Y sí, bueno. Ok, vamos a comenzar con los ejercicios entonces. En este ejercicio, o sea, primero lo que tenemos que hacer, lo que en la forma en la que nos ayuda esta herramienta que se llama Rustling, es de que nos da varios ejercicios que ninguno compila, sino que tenemos que editar el código para que compile. Entonces, nos proporciona una herramienta que va pasando por cada ejercicio automáticamente y cuando editas el código y lo solucionas, eh, verifica si puede compilar el programa y si compila, entonces puedes continuar con el siguiente ejercicio. Entonces, este primer ejercicio es de variables, de declaración de variables. Y acá tenemos un problema, que el problema del compilador nos dice que está en esta línea de acá. Y dice de que X no ha sido encontrada en el scope, ¿cómo se dice? En español, en el ámbito, no, o sea, en el contexto, podríamos decirlo, creo que sí, ¿no? Ámbito, contexto. Sí. Sí. Entonces, esto es muy fácil de resolver, solamente tenemos que poner un keyword y el keyword a poner es simplemente un let, porque en Rust cuando declaras variables, antes de poner el nombre de la variable, escribes let, un espacio y la variable y su valor, ¿no? Entonces, una vez que ya corregimos esto, está compilando y listo, nos dice de que el código está compilando, no hay ningún problema y para continuar con el siguiente ejercicio, le borramos esta línea comentada de acá. Entonces ahora tengo que abrir el siguiente archivo, que es variables 2. Acá el compilador nos está diciendo que hay un problema en esta línea y de hecho nos está diciendo la respuesta, ¿no? La respuesta a nuestro error. Eso es lo bueno del compilador de Rust. En varias ocasiones te da la respuesta hacia el error que tienes, en vez de solamente tirarte el error. Y acá nos dice de que deberíamos considerar darle un tipo a X. Entonces, acá este error es un poco, o sea, no está mal, pero si simplemente le doy un tipo, no va a ser la solución, ¿no? Acá lo que tengo que hacer es inicializar la variable. En Rust todas las variables tienen que estar inicializadas. Si no hay variables inicializadas, entonces es un error esto. Entonces acá tengo que darle un valor como igual a 0, igual a -1, cualquier número, ¿no? De hecho, si quieren pueden poner el tipo, si quieren lo pueden poner, si quieren no, porque Rust es infiere los tipos de las variables, si es que en el futuro, o sea, una línea futura luego de haberla declarado la variable, la utilizas para hacer una comparación o una igualdad, ¿no? En este caso ya por predeterminado ya sabe que la variable puede ser un i32 o normalmente le pone un i32, ¿no? Entonces esa era la solución, solamente asignarle un valor a la variable. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Creo que lo puedo hacer de acá. Sí. Y acá nos dice em, de que hay un error en esta línea. Bueno, no en esta línea, sino en esta línea de acá. El error nos dice que no puede ser asignado dos veces. No puedes asignar dos veces una variable inmutable. Y y es verdad, esta variable acá es una variable inmutable, no es una mutable. Eso significa que una vez que le das un valor no puedes modificarla, como una constante en otros lenguajes. Por predeterminado en Rust, todas las variables son inmutables, pero si quieres que tu variable sea mutable, que pueda editarse luego, tienes que agregar la palabra clave mute. Luego del let, escribes mute y luego el nombre de la variable.
y ya puedes mutar esa variable en un futuro, ¿no? Y listo, nuestro código funciona y se soluciona. Solo hay que guardar el archivo y el mismo proceso de Rust o de Rustlinks vuelve a compilar el archivo y dice ok, fue correcto y pasa al siguiente ejercicio. Así es correcto. Acá en este ejercicio nos dicen de que se está usando una variable que no ha sido inicializada. Entonces, la solución es simplemente inicializarla. Y como dije antes, pueden quitarle este, no es necesario porque lo infiere. Y esa es la solución a este ejercicio. Ahora acá tenemos un problema de distintos tipos de datos para una variable. La variable number en este caso es de tipo eh, referencia a str, que lo llaman un string slice en la documentación. Pero acá le estoy diciendo que va a ser un número. Y en Rust no es como en JavaScript, que un objeto puede ser algo en un momento y luego puede cambiar de tipo de datos, sino la variable tiene un tipo de dato asignado desde el inicio y se queda así hasta el final, ¿no? Entonces no puedo cambiarle de tipo de dato de una línea para la otra. Lo que tengo que hacer acá es, hay dos soluciones, ¿no? Puedes hacer de que sea un número desde el inicio, o acá le podemos asignar un, un string slice. Aunque no, dice no cambien esta línea. Ya, entonces sí, la solución era esto. Pero sale otro error de que no podemos asignar dos veces a una variable inmutable, así que ponemos la palabra. Ah, no, pero no puedo cambiar esa línea, ¿no? Ah, don't change this line. Oh, don't change this line. Entonces me imagino que la solución sería comentarlo, ¿no? Eh, ¿Qué opinas? Exacto, o sea, esto es un poco raro. Bueno, lo bueno es que Rustlinks nos puede dar como que hints. Yo creo que eso era hint. Ah, ujú. Ah, acá no se habla de shadowing. Ya, ya. Ok, entonces lo que Rustlinks eh, quería que hagamos era redeclarar la variable, lo llaman shadowing. En algunos lenguajes de programación no puedes tener dos variables del mismo nombre, pero en Rust, cuando haces esto acá, básicamente o sea, el number de acá se refiere al que está más cercano a esta línea de código para arriba, ¿no? O sea, este number va a ser un 4, ¿no? Y si yo quiero imprimirlo de nuevo, igual me va a dar 4, ¿no? Y listo, eso era la solución, declarar la variable. Y ahora acá estamos en otro ejercicio que nos habla de constantes. Las constantes en Rust, sí o sí tienes que poner su tipo de dato, tienes que declarar su tipo de dato cuando las creas. Y esa es la forma en cómo se resuelve este ejercicio. Eh, Según las prácticas estándar, las variables, las constantes tienen nombres en mayúscula, por eso es que podemos ver que todo está en mayúsculas en comparación con las anteriores variables.
Y bueno, eso aquí termina los ejercicios de variables. El siguiente ejercicio es de expresiones condicionales, de son ifs. Así que si alguno tiene alguna pregunta acerca de declaración de variables en Rust, siéntase libre en escribirlo. Y vamos a esperar un rato. Eh, Creo que no hay preguntas. Sí, no, no me parecen que haya. Bien, entonces vamos a continuar con las expresiones condicionales. Y acá el primer ejercicio es acerca de if. A ver. Complete this function to return the bigger number. Do not use. Ok. Entonces lo que nos dicen es que completemos la función y que retornemos el número más grande en esta función, ¿no? Simplemente lo que hacemos es un if a mayor a b, entonces retornará. De lo contrario, retornar b. Y listo, así en Rust las condicionales no necesitan de paréntesis. Si quieres les puedes poner, pero no es necesario. Y cuando quieres retornar cualquier cosa de una función, no es necesario escribir la palabra return. Puedes de frente solamente poner la variable y sin punto y coma y funciona. Entonces nos vamos al siguiente ejercicio. Y acá el problema es que esta función retorna un string slice, pero hemos puesto acá, bueno, no hemos puesto, sino que estaba acá, de que podría retornar un i32, un número. Así que lo que tenemos que hacer es, podemos hacer lo siguiente, y eso debería ser. Fis y fu, ok. Creo que acá tengo que retornar fis. No, fis y fu. Fis y fu. Fis y fu. O sea, si es fis, retornas un fu. Sí, pero creo que Y hay que revisar el test que está abajo entonces, también. sí, sí, sí. Y si no, retornas un. Literally. Ok, si es fis, retornas un fu. Si es un fus, retornas un bar. Hay que agregar otro if. U otro else if, tal vez. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Ya, entonces acá solamente tenemos que poner otro if. If. Si es un bar. Si es un bar, entonces retornas fus. Y si no es ninguno, entonces retornas cualquier cosa nos indica. O. Ah, no, no. Ya, Vas. vas. A ver, si es fis, retornas fu. Si es fu. Si es fus. Ah, me confundí, lo hice al revés. Ya. Y si es ajá, retornas un bar. Listo. Ya, entonces lo que pasaba era que tenía que leer los test de abajo.
Entonces, según los tests, si esta variable es fis, entonces retorna foo. Si es fus, retornas var. Y si es cualquier cosa, retornas un pass. Y ahora, bueno, esos fueron los if. Ahora comienzan las funciones. Acá es bastante simple, solamente nos dice que no se encuentra la función callMe. Entonces simplemente tenemos que declarar la función. Para declararla primero se pone fn, el nombre de la función, paréntesis, adentro los argumentos. Si vas a retornar algo, una flecha de esta manera y el tipo de dato. En este caso no tenemos que retornar nada. Y los corchetes, las llaves, para poner el cuerpo de la función. Ahora, en esta función, a ver, call me. Ok, acá el problema es de que el argumento num no tiene ningún tipo de dato. Ujú. Y sabemos que va a ser un número porque acá mismo nos indican que es un número. Así que puedo ponerlo como un i32. Y acá nos sale la ejecución. Ok, acá nos dicen que esta función toma un argumento, pero no le estamos dando ningún argumento. Entonces lo que puedo hacer es ponerle un argumento. Y listo. Acá el compilador ya nos dice, ¿no? El problema es de que estamos retornando algo. eh, no, de hecho, este no es el problema, sino el problema es que hemos especificado que vamos a retornar algo Ujú. con este operador, pero no estamos poniendo el tipo de dato. Entonces, i32, esto al final va a ser un i32. ¿No? Precio menos 10, precio menos 3, precio es un i32, así que el tipo de dato retornado es un i32. Por la función isEven también, que retorna un entero. No, recibe un entero 32. A ver, creo que... Ah, no, ya Sí, sí, pasó ya bien, pasó, pasó bien. Sí, sí. Em, Ahora acá en la función 5 nos dice de que acá se espera un i32, pero no retornó nada. El problema de acá es de que tenemos un punto y coma, ¿no? Y si tú quieres retornar variables quieres retornar algo en una función, no puedes poner el punto y coma. Puedes poner punto y coma, pero tienes que escribir la palabra return. Cuando es la última sentencia, el valor a retornar, no es necesario return, ni punto y coma. Bueno, Así la es. última o la única. Y ahora nos vamos a un quiz, un tipo de examen. A ver. Entonces, vamos a leer. María va a comprar manzanas. Una manzana usualmente cuesta $2, digamos. Pero si compras más de 40 en un momento, cada manzana cuesta 1. Escribe una función que calcula el precio de una orden de manzanas dada una cantidad de order amount. Entonces lo primero que hacemos es declarar nuestra función. Vamos adentro. Esta es la cantidad de manzanas, ¿verdad? ¿Sí, no? No.
Amount. Given the order amount. Ok. Entonces, si compro más de 40, si compro más de 40 manzanas, cada una cuesta $1. Entonces retornamos amount. Y nos dice de que de lo contrario, o sea, de lo contrario costarían $2. Pero te falta retornar el valor en calculate Apple Sí, price. sí, sí. Ahí está. Y listo. Y eso sería todo. Ahora nos vamos a tipos primitivos 1. El compilador nos dice que hay un problema en la línea 16. Ok, falta la variable, ¿no? La variable no existe. Variable is evening. Tenemos que declararlo nada más. Y listo. Sí, ok. La línea 22. Entonces acá de nuevo tenemos que declarar la variable. Y listo. Estos métodos de acá son del tipo char de Rust. Tienes varios métodos que los puedes ver en la librería, en la biblioteca estándar. Puedes ver si el carácter es alfabético, si es numérico. Tiene bastantes métodos útiles. Alfabético. Y acá nos dice que creemos un arreglo de por lo menos 100 elementos. Entonces, a ver, si no me equivoco, no sé si esto sea posible. Vamos a ver. Ok, sí es posible. Ya, me había confundido con otra cosa. Entonces, este es el arreglo, ¿no? Un arreglo clásico. Significa de que van a haber 100 elementos y todos los elementos van a ser el número 9. Si le Ok. pongo menos de 100, debería salir un error. Ah, no. No, se Ok. muestra otro mensaje nada más. Y ese, sí, se muestra que acá decía mínimo 100 elementos. Ya. Entonces vamos a la siguiente. Acá nos dice que obtengamos un slice, como que Una porción. una porción, como una torta, hasta una porción del arreglo eh, para que el test pueda pasar. A ver, esto es uno, dos o tres. Dos o tres, siempre me olvido. Ah, no, no. Primero tengo que poner el A. Sí.
Ok, consider borrowing. Ya. Entonces, 3 tal vez. ¿Por qué nos dice? 4. ¿4? Ok, ya. Entonces esto es 0, 1, 2, 3, 4. Ah, pero va uno anterior porque este es... Ok. Y en Ya, ya. menor que n. Esto va del 1 hasta el 3. ¿No? Podemos hacer de que esto sea así. Y acá ponemos un igual. Y también es del 1 al 3. No. Estos son los rangos de Rust. No sé cómo se les llama, pero los llamo rangos. Cuando no tienes el igual es como que... Uno ¿Cómo se antes. dice? ¿Inclusivo o exclusivo? Siempre me confundo. Como lo de Exclusiva. for. Claro, porque lo excluye la última posición que está ahí. Excluyes el 4, entonces te vas hasta el 3, ¿no? Si lo quieres hacer de la otra manera, lo haces con el igual. Y ahora acá, si yo no pongo el ampersand, nos sale un error, ¿no? Ahora, ¿por qué nos sale este error? A ver, Rust nos dice de que eso tiene que ver con el borrow checker. ¿No estás Size of modificando value. el array? No, no lo estoy No, modificando. modificando. No. Ok, lo que puedo intuir es de que estamos prestando los elementos que están en ese rango. Entonces, si tú quieres prestar algo en Rust, tienes que hacerlo mediante una referencia. No, si lo hago de esta manera es como que lo estoy tratando de quitar, creo. Pero como que esta memoria solamente se libera al final y no acá. Ahora vamos a ver, deben haber ejercicios de borrowing, seguro. Ahí vamos a ver más en detalle si es que los hay. Um, ok. Vamos a ver si luego hay más ejercicios. Eso. O sea, básicamente si quieres prestar, si quieres que esta variable, quieres como que usarla pero no eliminar el contenido de adentro, tienes que prestarla. Y para prestar variables en Rust utilizas el ampersand, lo pones antes de cuando te refieras a esa variable. Acá nos dice your pattern here. Ok. Tenemos que destructurar la tupla cat en este ejemplo. En dos variables. Ajá, en dos variables. En name y age. Y listo, ¿no? Name sería Furry McPherson y age sería 3.5. En este caso no estamos prestando estas variables, sino les estamos copiando en memoria. Porque las variables, los string slices y los enteros implementan una interfaz. Bueno, en Rust le llamamos trait. En lenguaje de programación orientada a objetos, la mayoría los llaman interfaces. Entonces, los tipos primitivos implementan una interfaz que permiten ser copiados y clonados. Entonces, cuando yo hago esto, eh, estoy haciendo esto, no estoy clonando. Acá si pongo cat, igual va a funcionar ok. Igual va a funcionar el código, ¿no? En Rust hay un modelo de memoria que se llama el modelo el ownership model, el modelo de dueños, podremos traducirlo, que para variables que no implementen esta interfaz que comento, la interfaz de que puedan ser copiadas y clonadas solamente referenciándonos a ellas, eh, si esto no implementaran esas interfaces, entonces no podría utilizar cat en una línea siguiente, ¿no?
tendríamos que refactorizar el código o prestar acá con un ampersand. Vamos a ver si en los siguientes ejercicios podemos ver más a fondo esto, lo que es bastante importante de Rust, aprender el modelo de ownership, y es lo que lo hace diferente de cualquier otro, de muchos lenguajes de programación, ¿no? A ver, entonces en este ejercicio, use a tuple index to access the second element. Lo que, cuando quieres referenciar algún elemento de una tupla, no necesariamente tienes que destructurarla, sino también puedes referenciar los elementos que tiene adentro poniendo el nombre de la tupla y punto, el número del valor de la tupla que quieres referenciar, ¿no? Entonces si pongo 0 me da el 1 y si pongo el 2 me da el 3. Ok. Entonces ahora ya estamos en los ejercicios de estructuras. El primer problema es que no puede encontrar el valor verde. Y acá nos indican de que instanciemos la estructura verde. A ver. Acá tenemos 3 implementaciones de la estructura color. En Rust hay 3 tipos de estructuras. La estructura unitaria, que no tiene nada. Se utiliza más que nada como para... funciona como un tag, como una etiqueta. Luego está la estructura que solamente tiene una tupla adentro. Y la estructura con los campos, que vendrían a ser las clases en lenguajes O las orientados a estructuras de tipo objetos C. o estructuras de tipo C. Exactamente. Entonces tenemos que definir la propiedad nombre, el atributo nombre, y este es de tipo string slice. Luego el hex. Y acá, si no me equivoco, voy a dar otro error. Así es. Okay. Estático. Tenemos un error llamado, o sea, este error nos dice de que falta un lifetime. Y, ok, un lifetime. Lo que sucede es de que em, esto de acá es, o sea, en Rust hay 2 tipos de, de Esto. cadena de caracteres, ¿no? Tenemos uno que es el string con S mayúscula, que es una cadena de caracteres alojada, guardada en el heap, y tenemos otro que es el ampersand str, que lo llamamos string slice. El string slice sí se guarda ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Heap y en el stack. En el stack o en la memoria, en la parte donde se guardan las variables constantes estáticas. No recuerdo muy bien, pero la cosa es que no se guarda en el heap. O sea, ¿qué significa que no se guarda en el heap? De que una vez que la declaras, no puedes modificarla. No puedes agregarle caracteres ni le puedes remover caracteres. En cambio, el string con S mayúscula que se guarda en el heap, sí puedes agregarle caracteres, le puedes remover caracteres, puedes editarlo. Entonces, aunque creo que sí puedes editar esto de acá, pero añadir y remover no se puede. Entonces, esto es como una referencia a un string slice, ¿no? Y en Rust, si tú quieres tener referencias como atributos de una estructura, Rust tiene que saber por cuánto tiempo va a vivir la variable a la que tú haces referencia, ¿no? Porque no pueden haber, no pueden, en Rust tiene su forma en la que no puedes
referenciar a una variable nula, ¿no? O sea, si la variable es nula, no va a haber momento en la que la variable va a ser nula. O sea, Rust te garantiza eso. Por ejemplo, en C o C++, tú puedes tener la referencia a una variable. Y esa variable puede desaparecer de la memoria y aún así todavía tienes la referencia a esa variable y pueden ocurrir errores porque referencia es algo que no existe, ¿no? Pero Rust tiene su forma, ¿cómo podemos decir? Sus reglas que imposibilitan eso por lo menos en Rust seguro, ¿no? Puedes escribir Rust de manera insegura como en C++ o en C, pero eso es todo otro tópico, otro tema, ¿no? En este caso solamente estamos escribiendo Rust seguro. Entonces, para que Rust garantice de que esta referencia no sea inválida en el futuro si es que nuestro string slice es nulo, tenemos que decirle por cuánto tiempo va a vivir la referencia. Entonces, para indicarle eso a Rust, en algunos casos lo puede autodetectar, pero mayormente en funciones, cuando usas referencias en funciones, pero para las propiedades de las estructuras no lo puede hacer. Así que tenemos que especificarlo, y para especificarlo tenemos que escribir este carácter de acá, que no me acuerdo cómo se llama, y un identificador, ¿no? Que puede ser cualquier cosa. En este caso, para que sea más simple, le voy a poner A. Y esto de acá es un lifetime. Traducido al español sería como un tiempo de vida, ¿no? El tiempo de vida de la variable a la cual estoy haciendo una referencia. Entonces, ambos necesitan un lifetime, ¿no? Y o sea, en este caso estoy diciendo que ambos tienen el mismo lifetime, que van a vivir el mismo periodo de tiempo, ¿no? Y el mismo periodo de tiempo de quién, de nuestra estructura. Tengo que realizar esto acá. Es como un genérico, ¿no? Tienes que poner los corchetes triangulares y poner el identificador acá, ¿no? No puedo poner cualquier cosa, sino tengo que poner el identificador que le puse acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se cree la estructura color, eh, los, esta estructura va a tener un tiempo de vida, ¿no? Y estas referencias van a hacer referencia a una variable que viva la misma longitud de vida que nuestro color. O sea, en otras palabras, cuando esta estructura desaparece de la memoria, esto también. Eh, no esto, sino, o sea, sí esto, pero los string slices a los cuales hacemos referencia van a desaparecer también de la memoria. Listo. Entonces, acá creamos la estructura. Y no les recomiendo utilizar string slices, que son &str, porque es bastante confuso y ¿cómo se llama? No son la solución para varios casos. Bueno, recomiendo más que nada usar el clásico string normal y regular de todos los lenguajes de programación. Y así es como definimos una estructura, ¿no? Let green igual a estructura, abro corchetes y ingreso los atributos de adentro, dos puntos y su valor. Ahora, esto es en caso de que estés en el mismo archivo de la estructura o los atributos sean públicos, o sea, sean expuestos y no sean privados. Por predeterminado, todo es privado, todos los atributos son privados de una estructura. Y si quieres acceder a ellos, tendrías que utilizar un método que sea implementado por esta estructura. Pero bueno, esto no es el caso de ahora, así que
lo dejamos para luego. Claro, la implementación de los métodos serían los clásicos setget. Exacto. Y también puedes crear funciones que actúan como constructores. Porque en Rust no existe el constructor clásico, ¿no? Puedes hacer esto de acá que parece un constructor, pero esto solamente se puede hacer si son públicos los campos, los atributos, o si estás en el mismo archivo en donde se definió la estructura. Ok, entonces, que bueno, no lo llaman archivo, lo llaman módulo. Vamos a ver el siguiente, que esto es con la estructura tupla. Y de nuevo tenemos que hacer lo mismo. Hay varios videos que explican los lifetimes más a fondo, que yo tampoco no uso muchos lifetimes cuando programo en Rust, muy pocas veces los he usado, así que no soy un experto en este tema, más o menos sé cómo funcionan, eh, pero si quieren ver a más profundidad, entonces les recomiendo buscar documentación en Google o ver videos, ¿no? Y listo, así es como definimos los campos dentro de la estructura tupla. Y finalmente tenemos a la estructura unitaria, que lo único que tenemos que hacer es poner el nombre y punto y coma. Y listo, se completa el ejercicio. ¿La estructura unitaria tiene un uso en especial? Sí, sí. Bueno, yo lo he visto ser usado ampliamente en, en a ver, es que este tema es bastante fuera de tópico. En, en componentes de Entity Component System, en componentes de juegos basados en un sistema de entidades y componentes que lo Ujú. utilizan. O sea, digamos que tú tienes como que 10 hormigas moviéndose, ¿no? Y tú quieres decir de que las 10 son hormigas. En un sistema de entidades y componentes, eh, tú tienes que asignar una estructura llamado hormiga y esa estructura es como que un tag, ¿no? Es una etiqueta. Así que no tiene que tener nada dentro. Ok. De esa forma lo he visto bastante que es usado. Pero probablemente, o sea, por ejemplo, para un web server, un API, probablemente no sea tan usado. Pero tiene su uso, por lo menos lo he visto en esa área. Ese es. Ok, entonces vamos al siguiente y acá nos dice que crea tu propio orden utilizando using the order. Tienes que hacer una estructura. No, que está. O sea, creo una nuevo. Ok, ya. Ok, ya entendí. Tenemos que crear nuestra propia orden. Tenemos que hacer de que sea igual los valores de los atributos de esta orden. Y esta orden se está creando con una función, con esta función de acá, ¿no? Que te retorna.
que su nombre va a ser Bob, 2019, falso, falso, verdadero, 1, 2, 3, 0. Entonces, la orden que tengo que construir tiene que tener todos estos campos iguales. Y esta acá y esta acá tiene que ser igual a este y este. Ok. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos crear un método o podemos hacerlo de frente using your own order. O me imagino que podemos reemplazar esto también, ¿no? Bueno, la línea 37 falta asignar. Ahí. Claro, sí, sí. Hay varias formas de resolver esto. En vez de editar esto, lo que podrías también haber hecho es copiar todo esto, ¿no? Básicamente es hacer de que los campos, estos campos acá sean igual a este, pero el primero y el último sean igual a lo que está acá. Ok. Y acá está el tipo de dato string con S mayúscula, ¿no? Que como comenté antes, esto es un string alojado en el heap. Y acá hay un método estático llamado from. Cuando tú quieras crear un string con S mayúscula, hay varias formas de hacerlo. Puedes, puedes poner esto de acá y luego punto, que es un método, punto toString. Si no hago esto, entonces esto es un string slice, no es un string con S mayúscula. También puedes hacerlo con el string from. También hay otro que es string into. O no, ese no era. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Creo que hay diferencia de performance en cada uno, o creo que no estoy seguro, pero sí me acuerdo haberlo buscado en internet una vez. Entonces vamos al siguiente. Y acá nos dice de que las estructuras contienen más que data, ¿no? También tienen lógica. Y en este ejercicio vamos a ver. Entonces tenemos nuestra estructura package y creo que acá sí. Acá hay una línea de código que no había mencionado antes. Y acá creo que no había. Ah, no, sí, también estaba acá. Ya. Esta línea de código lo que está diciendo es de que vamos a se va a implementar, voy a llamarlo interfase porque es un nombre más común. Eh, Se va a implementar la interfase debug y esta interfase lo que nos permite hacer es eh, mostrar nuestro tipo de dato, mostrar, a ver, ¿cómo podría decirlo? Mostrar el tipo de todos los, mostrar todos los atributos que implementen, eh, ¿cómo se llama? La Eso. interfase debug que estén dentro de nuestra estructura. ¿Okay? Lo que pasa es que no podemos mostrar la orden así nomás. Ahora vamos a un ejercicio anterior porque acá me estoy mareando. Entonces, print line. O sea, es como imprimir una clase, pero tú quieres imprimirlo de la manera que tú quieras, ¿no? Yo quiero que se imprima esta clase y que diga name y el valor del nombre, o, y también ponerle, no sé, coma, hex y el valor de hex. O sea, Rust no puede deducirlo eso así a la primera, ¿no? Tienes que o tú especificarlo creando un método, implementando el trait o interfase display,
O tú puedes hacerlo de que lo haga automáticamente. Y lo va a hacer automáticamente siempre y cuando los atributos de adentro de esta estructura implementen también esta Tipos de interfaz. datos. Implementen debug. Ajá. Y, o sea, todavía no sale un error porque para mostrarlo así nomás, tengo que implementar la interfaz display. Pero si quiero usar debug, tengo que poner dos puntos y un símbolo de interrogación. Y, no lo muestra porque esto es un test Es un test. unitario. Tendría que ser como que en una función main, por ejemplo. Em, Ahora vamos a verlo. Vamos a verlo acá. Okay. ¿Estás en otra ventana? ¿O? Sí, ¿se puede ver? No, solo vemos tu Visual Studio. Oh, ok, ok, ok. Pero ¿puedes abrir otra terminal o en el Visual Studio? Ahora, espera un momento. ¿Puedo mostrar toda la pantalla? Sí, no. No, no. Voy a mostrar lo otro. ¿Se puede ver? Ya, ok. Entonces, acá. Vamos a quitar aquí. Tenemos a la variable x, ¿no? De la estructura color. Ah, ok. Entonces, si queremos mostrar si queremos imprimirlo, esta variable, esta estructura, tenemos que implementar o la interfase display, o si no queremos hacerlo, porque tienes que escribir código, no decirle a Rust cómo quieres que se muestre los valores. Si quieres así algo rápido, entonces implementas la interfase debug, que no tienes que especificarla con un método como display, sino que lo hace automáticamente porque este tipo de dato ya implementa esta interfaz y este tipo de dato ya implementa esta interfaz. Entonces, si queremos mostrarlo, aquí está. ¿No? Nos dice el nombre de la estructura, los datos, los atributos y sus valores. Y acá también podemos poner otro carácter para que lo imprima de manera más legible, ¿no? Entonces, por eso es que para eso funciona esa línea de código. Para poder imprimir los atributos de una estructura, ¿no? Siempre y cuando los atributos también implementen esta interfaz. Ahora voy a cambiar de ventana. ¿Listo? ¿Se ve? Sí, ahora vemos Visual Studio Code. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ok, entonces, si tú, como había dicho antes, puedes ponerle lógica, ¿no? A las estructuras, puedes darle métodos, funciones. Si tú quieres darle métodos, tienes que em, escribir esta línea de código. Que es IMPL, que hace referencia a implements. em, Package, que es el nombre de la estructura, y abres corchetes, ¿no? Entonces, si lo hacemos de cero, sería así. Adentro vas a escribir los métodos. Entonces, acá tenemos un método llamado new, que es lo que la comunidad suele usar como constructor. Y acá vamos a retornar un package. Este método es un método estático. La forma de saber si es estático o es de la instancia de la estructura es si tiene un self adentro. Eh, y, no, y si no me equivoco, tiene que estar al inicio o puede estar en otro. Bueno, luego lo vemos cuando arreglo los errores.
Ya, entonces aquí está nuestro método new que funciona como un constructor y tenemos que retornar el paquete. Something goes here. Ahora, ¿nos dice algo de qué debería exactamente retornar o podemos retornar cualquier cosa? O sea, si el paquete no tiene peso, me imagino que no se envía. Así que... porque está vacío el paquete. Ya, esto es un string to string. Oh, tenemos que ver los tests. Ah, capaz son los tests. Sí, sí, sí. Ya tengo que leer esto primero. A ver. Si es menor a menor o igual a 0, fail creating by this method. Should panic. Ok, 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 ok. Acá tenemos que... El test lo que nos dice es de que si el peso del paquete es menor o igual a 0, entonces el programa eh, tiene que ¿Retorna? detenerse, Ah. digamos. Eh, Detenerse, que lo llaman panic, pánico, ¿no? Entonces si quieres hacer que el programa se detenga así como en un error, entonces escribes esta macro de acá, panic y listo. Es como una excepción, sino que no tiene nombre y no se puede manejar. Los pánicos no puedes manejarlos como una excepción de Java, de Python, de C Sharp. Si entra en pánico, entonces se detiene el programa. Entonces, este test debería estar bien. El siguiente es crear paquete internacional. Y si no me equivoco, no está definido acá. Ajá. Tenemos que decir si es internacional o no el paquete. Esto es un booleano, no es una pregunta. Y acá tenemos que ponerle lógica. A ver. Si es España, Rusia, entonces debería ser internacional. Ahora acá, sí. Este acá era un método estático, este acá es un método ya de la instancia, ¿no? Y eso lo sabemos porque tenemos a la palabra self y acá tenemos un ampersand. Tenemos un ampersand porque si nos vamos a referir, si vamos a querer referirnos a estas dos eh, no, de hecho, no, esa no es la lógica. Tenemos un ampersand acá porque cuando utilicemos el método, no queremos eliminar de la memoria la instancia que estamos utilizando. Em, Sino queremos solamente usar los datos y estos datos van a ser inmutables porque es un ampersand normal. O- Creo que entonces acá tenemos que escribir si el sender country es diferente al save. Ahora explico esto de acá, que no quedó, no creo que lo expliqué mal.
Voy a hacer de que funcione y luego voy a estar haciendo cambios acá para que se pueda explicar mejor. Esto acá tenemos que calcular como que el precio. A ver, un momento. Ya sí, tenía que silenciar las notificaciones. ¿Ya? ¿Se puede ver? Sí, te vemos bien. Ok, perfecto. A ver, entonces, a ver, primero tenemos que definir los céntimos por kilogramo. ¿Listo? Y ahora acá tenemos que calcularlo, ¿no? Self punto el peso en gramos por los céntimos. Ah, ok, gramo o kilogramo. Entonces, un gramo son 1000 kilogramos. Sí, No, 1 kilogramo entonces, son 1000 gramos. acá debería ser un flotante, sí, ¿no? O tal vez. Ah, no, pero ya, espera. Ya ese 2 de ahí creo que no va a funcionar. Sería esto entre esto. 3, esto debería ser un 3. Porque 1500 por 3 es 4500, ¿no? Ok. Aunque estos son kilogramos. Bueno, por kilo. ¿Estoy retornando gramos o kilogramos? ¿No son los centavos? ¿No es el precio? ¿Cuánto va a costar? Sí, sí, sino que yo estoy. Esto de acá son 1500 gramos. Ajá. Ese es el precio por kilogramo. Este es el. Ok, entonces creo que sería así. Eh, ok, No, 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 creo que era. Ok, a ver. Tenemos gramos, ya. Tenemos céntimos por kilogramo. Para pasar de gramos a kilogramos, lo multiplico por 1000, ¿verdad? Entonces, esto de acá sería kilo por céntimo, pero tal vez queremos céntimo por kilo, por gramo. O, a ver, ¿lo entiendes? Estoy un poco confundido. sí, ahora Get me fees. confundí. Ah, si vas arriba a la parte de la intro ahí, dice... No, no dice nada útil. No, no dice. ¿El hint puedes poner? A ver si un hint. Acá no dice que esto tiene que ser panic. Ajá. Acá nos dice qué es lo que lo hace internacional.
Convierte es internacional. O sea, yo me imagino que esto acá es gramo por céntimo. No, diré céntimo por gramo. O así, o así. No, no dice nada más. O sea, get fees. Céntimo por gramo. Acá está mi céntimo por gramo. Yo tengo tantos gramos. Si lo quiero a kilogramo, lo multiplico por 1000. Y No, ahora divídelo tengo... entre 1000. Ah, no sé. Pero creo que igual daba error. Sí. Eh, ¿Qué pasó? Eh, no. Uy, Eso estamos es como que mal. algo tan sencillo. Sí, estamos mal en matemática. Estamos mal en matemáticas, somos terribles. No, pero si lo viese entre 1000 el céntimos por kilogramo, o sea, el otro deberías dejarlo el peso en gramos, nada más, sin dividirlo. Y consigue céntimos, ¿no? Sale error igual. No, tampoco. A ver, a ver. Queremos céntimos nada más. Creo. ¿Entre 10 entonces? No. Tenemos el céntimo por kilogramo, ya. Tenemos nuestros gramos. Esto, si lo dividimos entre 1000, sería el céntimo por gramo. Y después lo multiplicamos por cuántos gramos hay. Y nos debería dar los céntimos totales. Nos da 0. A ver. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Lo dejamos con la solución y ya? ¿Y pasamos? César, ¿tú entiendes más la función ahí? Get fees. Get fees. A ver, vamos a ver acá. El céntimo por kilogramo es 3. 3 por 1500 es 4500. Tenemos 1500 gramos, que es igual a 1.5 kilos. Ya. Entonces, Tengo que devolver la cantidad de céntimos. Sí. España, 3 kilogramos. No O es sea, si esto internacional. multiplicación, ¿será una multiplicación de céntimos? ¿El Is International no tiene nada que ver ahí? Otra vez. Esto está mal. No, ya, ok. Parece que era solo una multiplicación de ello. No, List Internacional no tiene nada que ver ahí. ¿Me corrió? Sí, porque no se está usando acá, Ah, ya, en el sí, test, ok. y tampoco acá. ¿Ahí ya corrió? Sí, era una multiplicación, Ah. Oh, mi error. y ya, pero pero claro, uno está en gramos y el otro está en kilogramos, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno. exactamente. O tal vez sí. Pero como dice, funcionó ya. Funcionó, esa es la cosa, funcionó. Ya. Sí, creo Nosotros acá también. estamos aprendiendo sintaxis, no, no, Sí. no esto. Yo no Ya, tengo entonces, ese ejercicio ahora en mi repo de Rust Links, no lo tengo.
De repente, creo que lo han Debe agregado ser recién. nuevo. Sí, No, claro, que lo van actualizando, pues. sí, Ujú. sí. Ya, pero antes había dicho que esto lo puedes poner en cualquier lado. No, me equivoqué, tienes que ponerlo siempre al inicio. Ya, ahora vamos a ver esto de acá, ¿no? ¿Por qué ponemos un ampersand? A ver, en Rust, cuando tú quieres hacer referencia, bueno, mejor no referencia, sino cuando quieres utilizar un objeto, una variable, y esa variable no implementa el trait en la interfaz copy o clone, entonces cuando la utilices vas a estar intercambiando de dueño. O sea, por ejemplo acá, package, ya. Let package 2 igual package. Esto nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque package ya no tiene ninguna no tiene ningún valor. Porque package era dueño de todo esto, de este valor de acá. Pero transferimos, el dueño fue transferido a package 2. Ahora debería funcionar. Básicamente lo que trato de decir es que esta variable va a ser inválida. Es inválida porque el dueño ha sido transferido, ¿no? Ya no, esta variable ya no es dueño de nada. Y, pero si pongo acá copy clone, entonces ok, acá tenemos un problema. No puedo implementar copy porque estos dos tipos de datos no implementan copy. Pero si esto fuera otro tipo de dato como i32, f32, no habría problema, sino que ahora me va a dar errores en todos lados, ¿no? La cosa es que si implementas copy clone, entonces acá package 2 va a ser una copia en memoria del valor de package. No vas a estar transfiriendo dueños. Por lo tanto, la variable package vas a poder utilizarla luego, ¿no? Porque has creado un clon, una copia del valor al que era dueño. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con esto de acá? Esto de acá, el ampersand. Esta estructura no implementa ni copy ni clone. Cuando yo haga self acá, vamos a ver dónde lo usamos. Acá, ya. Si digamos queremos hacer la misma aserción, va a ser un error. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo llamé a este método en esta línea de acá, consumí la instancia, la instancia de la estructura. O sea, llamé a este método y ahora package ya no es dueño de nada. Ya no es dueño de nada, no tiene valor, es inválido, ¿no? Lo que ha sucedido es, como nos dice acá, package el scope de package ha sido movido acá dentro de este método. Y como yo no estoy retornando el self, entonces una vez que termine este método de ejecutar, la instancia de nuestro paquete desaparece de la memoria, muere, ¿no? Si yo no quiero que desaparezca, porque digamos que acá quiero hacer más aserciones de otras cosas, no sé, cambiarle los gramos, entonces tenemos que prestarnos esa instancia. Puede ser mediante una referencia inmutable, que eso va a ser en caso de que tú quieras acceder a estos atributos de manera inmutable. O sea, si no quieres cambiar ninguno de estos atributos, lo haces de manera inmutable. Pero si digamos acá aparte quiero cambiar, por ejemplo, self weight in grams igual a 2, tengo que hacerlo de manera mutable y para eso necesito una referencia mutable.
Y acá, a ver, ¿qué más pasa acá? Ah, ya. Nos dice de que no puede ser prestado de manera mutable porque todas las variables en ROS por predeterminado son declaradas como inmutables. Así que tengo que escribir la palabra mut ahí y listo. Entonces, en resumen, si tú quieres acceder a atributos o métodos de una estructura dentro ya de un método como este, tienes que prestar de manera mutable la instancia de la estructura, ¿no? Y si tú quieres editar algún campo adentro, entonces lo tienes que prestar de manera mutable. Y si quieres consumir la instancia por cualquier razón, por ejemplo, un método como que lo ejecutas y estás liberando memoria o algo así, aunque en Rust bien difícil porque el manejo de memoria no es automático, pero si quieres, no sé, borrar algunas cosas, algunas variables y que la instancia desaparezca, luego de ser ejecutado el método, entonces lo haces de esta manera, ¿no? Y acá también puedes mutar los atributos. Puedes hacer esto, ¿no? No hay problema. O sea, el dueño de esa instancia ahora es la función, el método de acá. Así que por eso está esa palabra de ahí, ese argumento. Es como el self de Python, ¿no? Excepto que tienes como que ser más explícito con las referencias, porque así es como funciona el modelo de memoria que maneja Rust y así evitas un montón de... Evitas el garbage collector, ¿no? Que ralentiza varios procesos. Y ahora comenzamos con los strings. A ver, vamos a ver. Acá el problema es de que estamos retornando un string slice cuando en realidad queremos retornar un string. Entonces tenemos que escribir el método adecuado para que se realice la conversión y listo. Acá nosotros recibimos un string slice y lo que estamos pasando es un string. No podemos editar esta línea, entonces tenemos que convertirlo también. Y ahora para convertirlo hay distintas formas. Una es agregando una referencia. Que es un poco extraño porque aunque acá yo le puedo poner string y igual debería funcionar. O sea, es como que cuando tú haces referencia a un string, puede ser detectado como un string slice o como una referencia a un string. Creo que también hay otra forma de hacerlo. Tu str, creo. No. O también creo que lo puedes hacer así. ¿No? Vamos a buscarlo. Ah, no, parece que no hay. No funciona. Este Word ya de por sí es un string con S mayúscula, ¿no? No, Ah, ok. así que no. Ah, acá hay otra forma también de hacerlo. Parece. As string. As str, ¿no? Hay varias formas. Así que esa es la solución. Vamos al siguiente.
Y acá nos dicen... Ok, nos están diciendo de que hay varios strings, algunos son con S mayúscula y otros son string slices. Y nuestra función es saber cuál es cuál. O sea, básicamente le damos la función según el tipo de dato que sea. Este de acá es un string slice. Listo. Esto de acá es un string. Un string. Clásico. Este es un string. Este es un string. Este es un string slice, si no me equivoco. O un string. ¿El Es un string into para slice. qué es? Into es viene de un trait que está implementado, ¿cómo se llama? Está implementado en varios tipos de datos primitivos. En este caso, para un string slice también está implementado. Cuando tú quieres implementarlo de manera manual, tú tienes que especificar, o sea, es como que es como algo así, IMPL, into, escribes el tipo de dato, escribes la estructura, que en este caso sería, o sea, no sé si es así, pero es como un ejemplo, y acá defines una función que transforma, ¿no? Es para convertir. Acá en este caso el compilador ya está infiriendo de que el tipo de dato que quieres convertir no va a ser un ¿cómo se llama? Un string slice. Aunque creo que también puede ser así. O creo que no. Ah, también. Ya. Ya, claro. Ya, lo que sucede es que la estructura, o no sé, bueno, tiene que ser una estructura esto, me imagino. El string slice. Em, Claro. Tiene un método que lo permite convertir de string slice a un string con S mayúscula, ¿no? Y eso lo realiza mediante un trait llamado into, que lo puedes definir, lo puedes implementar para varios tipos de datos, ¿no? En este caso está implementado para el string con S mayúscula y por si acaso también para el mismo tipo de datos. O me imagino que es automático, no lo sé. Esto también puede ser para un i32, me imagino. Bueno, en caso de que lo hayan implementado para un i32, que no tiene mucho sentido. Uno también puede crear su propia estructura y implementar el trait into. Defines una función en la que explicas, detalles cómo transformas esta estructura a esta otra estructura. Ya, ahora acá tenemos el format, esto es un string. ¿Y qué es esto de acá es una macro, ¿no? Y en lenguajes como Python, tú tienes lo que sería string interpolation, que puedes hacer algo como esto. Hola mundo. O sea, es como que print hola mundo. Y acá antes escribes F y aquí pones corchetes, no sé, el nombre de la variable X. Y acá tienes como que X igual a 1, ¿no? O sea, insertas el X en el string de esta manera. En otros lenguajes como en C Sharp, lo haces acá un ampersand, diré un símbolo del dólar y hola mundo, espacio, también creo que era así. Y en Rust es un poco más largo. Utilizas el macro format y sería como que hola mundo y acá coma X, ¿no? Es para creación de strings con esa mayúscula. Y puedes poner la variable en cualquier lugar, ¿no? Y claro, estos los corchetes representan en qué lugar va a estar la variable. Va a estar en el medio de los corchetes. Así que eso es eso. Ahora el siguiente, esto acá es un string slice.
Claro. Un string slice porque acá, de hecho creo que funciona así o no funciona. No, eso es un... No, ah, porque el hecho de los arrays hace que tome la referencia. claro. Ya. Entonces, eso fue algo interesante. Esto acá nos devolvió un STR, no una referencia a un STR. Así que para que sea referencia a STR le pones la referencia. Ujú. En sí, tú no puedes declarar algo que sea igual a un STR. Si no me equivoco, hace mucho tiempo se podía declarar una variable que sea tipo data STR, pero luego lo cambiaron a una referencia a un STR, que no me acuerdo muy bien por qué era, pero ahí está. Ya. El trim, esto de acá es un string. Y el método... ¿No es Ah, string no, es un slice? string slice. Sí. Ya. Claro, es un string slice porque esto de acá es un string slice que está utilizando el método trim. Si Sí. esto fuera toString, sería un string, ¿no? Exacto. Me había olvidado de esa línea. Y trim lo que hace es, le quita, creo que es, le quita los espacios blancos sobrantes al final de la cadena de caracteres. Algo Sí, así. los espacios que sobran. Ajá. Esta acá es un string, porque esto es un toString, ¿no? Y esto es un método, así que O sea, Happy la Monday es un biblioteca. string slice, ¿no? Ujú. Y este último es un string slice, sí. También. Todos estos métodos se pueden encontrar en la documentación online y la documentación es bastante buena, aunque no, en este caso es un string con S mayúscula. Todo depende de cómo lo hayan implementado en la biblioteca estándar. ¿No? Tu lowercase, si lo buscas en la std de Rust, te sale que construye a un string con S mayúscula y el parámetro que tiene es un string slice. Así que sí, acá está. Esta es la forma en que lo definen, ¿no? Listo, entonces vamos a la siguiente. Otro La quiz. siguiente es de enumeradores. Los enumeradores en Rust son bastante interesantes porque son muy diferentes a cómo están implementados en la mayoría de lenguajes de programación. Em, un enumerador puede, los posibles valores de un enumerador pueden ser cualquier cosa, puede ser una estructura, puede ser un entero, puede ser un string. Normalmente en lenguajes como C Sharp, C++ y Java, si no me equivoco, aunque creo que en C Sharp pueden ser strings también. No recuerdo muy bien, pero por lo menos en C++ y en Java tienen que ser enteros, sí o sí. Pero acá en Rust pueden ser realmente cualquier cosa. Acá, a ver, están definiendo quit, echo, move Change color. y change color. Eso debería ser todo. Y cierto, no usamos acá el punto, ¿no? Usamos los dos puntos en enumeradores. Y para métodos estáticos de una estructura también son así, dos puntos. Ahora este es enumeradores 2. A ver, primero tenemos que definir las variantes. Y acá es una estructura, ¿no? Entonces, move x y 32, y 32, echo. Esto acá es una estructura tipo tupla, que adentro tiene un string. Change color también es una tupla, una estructura tupla.
Y quit es sin nada, ¿no? Sin ningún tipo de valor. Y creo que las comas no son obligatorias. No sé si lo son. ¿Acá también? Sí, también. Ya. Entonces, como había dicho, las variantes del enumerador pueden ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de dato. Y eso da bastante flexibilidad a los enumeradores. Los enumeradores se vuelven poderosos en Rust. En especial en el numerador option y el numerador result, que te permiten manejar, bueno, el result te permite manejar los errores de una manera magnífica, la verdad. Acá en Rust no existen excepciones, sino existe un wrapper que se llama result, que en caso de que haya un error, adentro tiene, como es un wrapper, adentro tiene el valor. Si es un error, tiene el error adentro, y si no es un error, entonces tiene el valor correcto, ¿no? Si es una operación matemática. A ver, acá, message. Hay muchas cosas acá. Algunos que ya nos lo dieron. A ver, esto es una estructura tipo tupla, donde tenemos 3 y 32. Luego tenemos un string, de nuevo una tupla que adentro es un string. Esto es una estructura. Aunque creo que acá hay algo distinto. El move. El point, esto de acá debería ser, a ver, creo que tal vez puedo hacer esto. No. Point. No sé si estoy seguro si esto está bien. Me imagino que tendría que referenciar a la estructura point adentro. Para indicar, ajá. Acá está, claro. Espera. Es move. No, sí, move. Ya entendí. Esa también es una tupla. Point, listo. Ok. Ay, no. Pero hace rato, ajá, sí, hace rato lo habías puesto así y tampoco salió. No, lo había puesto con corchetes. Sí. Corchetes con llaves. Ya ves. En vez de una tupla. Sí. Este es en... Y ok, ya no hay problema de sintaxis. Acá tenemos algo de la aserción. Y me imagino que es por esto. Match. Un match según el tipo de mensaje. Sí, pero Pero tal vez no es eso. No, es esto de acá. Es esta aserción. O sea, si esto lo comento. O sea, este no es el problema, me imagino. Ajá, esto de acá es el problema. Entonces, en vez de que salga 255025, sale 0. Claro, acá. Esto de acá. Y ahora acá lo cambio. 10, 15. Aunque no, lo estoy haciendo mal, creo. Sí, porque es que no se identifica bien. Pero lo que quieren que haga, ya me di cuenta, es de que en esta función process edite las variables, los valores de las variables de adentro. Sí, porque esto es una referencia mutable y
es porque quieren que lo edite. Así que esto acá. Claro. Entonces cuando yo, ok, acá lo que recibo es un mensaje y un mensaje es un enumerador. Lo que puedo hacer, lo que tengo que hacer es, puedes hacerlo de dos maneras, con if else, o con un switch que en Rust se llama match. Sí, ahí indica que hay que hacerlo con match. Ajá, sí, acá nos dice. Entonces acá escribo match message. Ahora, cuando yo hago esta variable message va a dejar de existir en el futuro. Si yo quiero que siga existiendo, entonces tengo que hacer un ampersand. Pero en este caso no nos importa que deje existir el mensaje. Así que lo voy a hacer así nomás. Y ahora acá tengo que especificar las posibles variantes del enumerador que nos pueden llegar. Y estas mismas podemos destructurarlas. Entonces en change color, el primero es el R, el segundo es G y el otro es B. Y acá vamos a ejecutar la función change color, que esta función no es con el self porque no es un estático. Ah, ok. Acá tengo que pasar la tupla de frente. Entonces esto lo que puedo hacer acá en vez de esto sería... Todo el mundo sabe. Si no me equivoco es así, no estoy seguro. Sí. Ahora vamos a completar lo siguiente. Y chequeamos eso ahí. Echo, echo, echo. Eso. Ya 34. Ahí. 33. Point. Posiblemente la sintaxis esté mal. No estoy seguro. Ah, ya. Acá lo que pasa es que no puedo escribirlo así nomás porque pertenece a un enumerador, ¿no? Como un espacio de nombres. Y acá nos dice que se esperó 3 fields. Claro, sí, esto lo puedo estructurar así. Pero creo que lo puedo hacer como que en una sola variable. A ver, voy a investigar. Ahí. Y... Color. color. No. Sí, parece que tengo que destructurarlo por completo. ¿Qué vamos a hacer?
205. No, 255. A ver, bueno, no lo encontré. No sé si se pueda. Puede ser que no, puede ser que sí. Lo voy a hacer de esta manera para no perder más el tiempo. Acá me va a dar otro error porque esto es una copia. Acá nos dice que está esperando un U8. Entonces, esto lo cambio de tipo de dato. No, sí. No lo vi. Y listo. Más eficiente sería que esto sea como que X y X. Sí, ¿no? Pero parece que es como que si yo le pongo X acá, parece que lo reconoce como que este es el primero del RGB. No es como que todo. Tal vez hay alguna manera, no estoy seguro. Pero bueno, así funciona. Y ya está. Ese es el NUM 3. Y ahora nos vamos a test unitarios. Sí. ¿Cuántos habremos hecho? Ya casi la mitad, ¿no? Todavía falta, ¿no? Son varios. A ver, entonces acá me imagino que tengo que hacer esto, ¿no? Así es, ya. Pero voy a explicar por qué están estas líneas. Esta línea acá que se llama CFG test, lo que pasa es que, o sea, la razón por la que está ahí es porque cuando queremos crear un test unitario, no queremos que al compilar el programa para crear el binario, compile con los tests, o sea, compile los tests unitarios, sino que compile lo del binario, ¿no? Los tests unitarios son aparte del binario, no son el mismo. Entonces, para que no se compilen los tests al realizar el build del binario, se tiene que agregar esta línea acá, indicándole que este módulo solamente se puede ejecutar cuando ejecuten los test unitarios, ¿no? Cuando realices este cargo test. Cargo test. Sí, o sea, cuando me refiero a que no quiero que se pongan unitarios antes de hacer el build, no me refiero a que, o sea, no me refiero a que se van a ejecutar los test unitarios, sino que este texto de acá, este código, no sea como que compilado por el compilador si es que lo modificas, ¿no? Porque esto es un test unitario, no es parte del binario, no es parte de tu biblioteca. O sea, si yo no pongo esto de acá, si lo dejo en comentado, no es que cuando haga cargo build, no es que cuando haga eso se van a ejecutar los tests unitarios. No, es la única forma de ejecutar los tests unitarios es haciendo cargo test. Claro. Sino que si yo pongo esto y yo hago una modificación acá, yo no quiero que cuando haga cargo build tome más tiempo porque hice una modificación acá y ahora Rust tiene que analizar este código, ¿no? Porque esto es un test, no es el binario. Cosas aparte, ¿no? Básicamente nos ahorra tiempo en el compilador. Ya no se va a fijar acá cuando tú vayas a hacer un build del binario. Ahora, para que eso funcione, tienes que hacerlo dentro de un módulo. Y la convención es crear un módulo llamado tests. Un módulo puede ser un archivo o también puedes definirlo tú mismo dentro de un archivo, ¿no? Y básicamente sería un espacio de nombres, un namespace, en algunos lenguajes.
Ujú. Así que sí. Y ahora, si tú quieres tener un test, le pones esta macro, el hashtag corchete test. Y ejecutas cargo espacio test y, y se ejecuta. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es que este test pase. Este macro de acá va a hacer de que el test falle si es que eso es falso. Así que lo pongo en verdadero. Así el argumento que le pasas es falso. Exactamente. Ujú. ¿Podemos darle stop un minuto, 2 minutos? Tengo que regresar. Tengo que ir a hacer algo. Sí, o si no lo dejamos también por ahora porque ya tenemos 2 horas. Ya, también, sí, no hay problema. Sí. Faltan algo de 11 partes, ¿no? Creo que son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 carpetas Y 2 y quiz. 2. 2 quizzes. Ajá, Ok, sí. ya entonces sí creo que por ahora para 2 horas de Rustlings ha estado bien. Eh, entonces lo dejamos y ya continuaríamos la parte de test que falta, test 2 y test 3. Test 2, test 3. Y después los que siguen, ¿no? Pero falta ver Clippy, Conversions, Error Handling, Generics, Macros, módulos, Mob Semantics, Options y los tipos de la librería estándar. E hilos. Que eso van dependiendo de la dificultad, ¿no? Va a ir aumentando la dificultad, mejor dicho. Así es. Sí, creo que sí, por ahora podemos cortarlo y ya seguimos en el próximo. ¿Sí? Sí, está bien. En el próximo. Ya, ok. Entonces, lo dejamos por ahora. Igual el video se queda grabado en el canal de Twitch y lo vamos a subir en el canal